hay una frase que dice, si tú crees que no puedes, estás en lo correcto. Y si crees que puedes, estás en lo correcto. También estás en lo correcto. ¿Sí? Muchas creencias limitantes que tenemos como seres humanos o como personas vienen desde el apoyo de los padres. Yo sí tengo esta filosofía de no te preocupes cómo cruzar el río hasta que llegues al río. Vive tu momento, vive hoy, o sea, vive por día y vas a vivir súper más ligero y más a gusto. ¿Cuál ha sido el proceso más difícil que has tenido hasta el momento? ¿Cuál es ese proceso que de pronto sí hizo ver que las cosas no eran tan fáciles? Este es el Club del Perico, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Mucho bla bla bla, bla 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 bla, por acá, por allá. Pero lo importante es que ya vamos para un tercer capítulo de esta segunda temporada, Felipe. ¿Cómo está, Felipe? Bien, yo llevo la cuenta. Ya este sería el 9º. Venga, vamos a hacer aquí un Señor. paréntesis. Porque la gente dirá, bueno, Felipe, ¿por qué se quitó el pelo? Porque, o sea, tenemos que abrir con esos podcasts. Claro, porque Ok. la gente no va a esperar eso. Ok, entonces, esto es de acuerdo a... Estoy en un proceso de aceptación, estoy aceptando mis condiciones y me he venido quedando calvo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me pongo yo aquí que acomodarme para acá, que deje ese largo de aquí, para que te pase acá? Eso es de una. Eso es como cuando nosotros los calvos cerramos ciclos. Exacto. Así es. Así Así. que, pues bienvenido a la calvicie Prenda el Bluetooth. rapada. Saludcita. Y vamos a darle salud también a nuestro invitado, Alfonso Ramírez. Alfonso, gracias por estar con nosotros aquí en el Club del Perico. Gracias por tomarte este tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí contento y gratificante de este próximo club de pelones que yo también llevo hoy. A ver si en un año cuando me vuelvan a invitar ya... Le cambiamos el nombre. Voy a tener que maquillar la cabeza para que no encandile a la audiencia. O puede ser el Club de los Rapados. Puede ser, puede ser. Ok. Alfonso es un gran empresario de Guadalajara, ¿sí o no? Sí, Guadalajara, México. Guadalajara, Jalisco. Y tiene una gran experiencia para contarnos el día de hoy. Tiene una historia también grande en esta ciudad de Houston, donde consiguió también el amor. ¿O no? Sí. Uy, Sí, ¿qué pasó yo con creo que esa es lo que risa? mejor conseguí acá. Bueno, Es lo mejor. por lo menos para Alfonso no le ha sido esquivo como para mí. No, eso ¿Por está qué? bien. Porque para Felipe sí ha sido muy, muy esquivo. Sí. ¿Qué es Sobre esquivo? todo, sobre todo aquí en Que el Estados amor Unidos. lo evita. Ah, Me esquipea. pues mira, ya está Lo rapado, gambetea. ya te puedes ser monje. Ya. De ahí para el templo. Ya vas a la mitad. No, ay, ya me acabaron. Ya aquí. No ha empezado el capítulo y ya acabaron La a Felipe. productora me echó. Y ahora me mandaron para el templo. El Fénix. Oiga, Felipe, Ah. nos han echado algo de hate. No sé si tiene por ahí comentarios del primer capítulo de la segunda temporada del Club del Perico, donde hablamos sobre, Alfonso, pues hay como un cortecito pequeño sobre lo que llegamos a hacer los hombres por agradar a una mujer. ¿Alguna vez, antes de que entremos en materia del día de hoy, has hecho algo que no te sientas orgulloso por agradar a una mujer? Sí, yo creo que muchas cosas, ¿no? Como todos los hombres que todavía les gustan las mujeres, que ya somos menos. Sí, con cada todo vez. respeto a la comunidad, que los estimo mucho. Pero la realidad es que sí, creo que hasta desde aparentar una edad mayor o a aparentar un nivel socioeconómico que no es el que tienes, o incluso cosas tan simples como ir a un restaurante que ni frecuentas, que ni te gusta la comida, pero quieres quedar bien con la otra persona, ¿no? Aparentar. Exacto. Y creo que es un proceso natural, como hombres, el querer aparentar en este cortejeo de la mujer. Y después te das cuenta que no, que ella también está aparentando alguna que otra cosa, y cuando se conocen ya las verdades, es cuando mejor fluye la relación, ¿no? Sí, hay que tener un poco de valentía en este caso para estas respuestas, porque pues obviamente tenemos aquí a, Hay público como presente. diría en Colombia, las susodichas. Sí. Sí, Las de ustedes. sí.
Pero próximamente podemos tener aquí al amor de la vida, Felipe. O sea, no se eche tierra. No se eche tierra, Felipe. Espera, es que estaba muy rápido. A ver. Acuérdese que en los últimos capítulos de la primera temporada y arrancando la segunda, estoy institucionalizando el Felitip. Esperemos que se me va a regalar el café. Me tiene nervioso. Es el Felitip y tengo el Felitip de hoy. A ver, el Felitip de hoy El Felitip de hoy es el siguiente. Cuando estés en condiciones de ayudar a alguien, alégrate y hazlo. Porque ese es Dios respondiendo las oraciones de otra persona a través de ti. Oh, wow. Muy bien, Felipe. Ahí lo dejo para que Felitip. lo procesen, lo analicen y lo pongan en práctica. Ahora, comentarios. Gracias por el Felitip. Comentarios. Aquí tengo uno. Bueno, lo voy a tratar de leer porque es que la ortografía está un poco pesada, complicada, pero vamos a darle. Dice, pero eso es ahora. Antes solo decidían a quién llevarse sin que ellas pudieran decidir y lamentablemente todavía existen en países del mundo. Imagínense, mujeres, si nos sentamos a desahogarnos de los injustos que han sido y siguen siendo los hombres. Parecía que estuviera leyendo la novena, Felipe. Pero es que estaba... Ese comentario casi lo ponen en papiro. No, pero ¿por qué? O sea, ahí como para traducirles un poquito el mensaje, se trataba de justamente lo que estábamos hablando de lo que hacen los hombres por las mujeres y resulta que hay mujeres que se sintieron un poco incómodas con el tema porque hablan de que por qué los hombres nos vamos a quejar ahorita nosotros si toda la vida o toda la historia es el hombre el que ha sido o el que ha puesto encima su pie por encima de la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos si realmente pues, las mujeres han venido siendo oprimidas durante muchos años? Cosa que es cierto, nosotros no negamos cosas que hayan pasado acá. Pero lo que yo le respondí a esta persona y que si de pronto alguno no ha visto el comentario es que, pues, hombre, si hay que hablarlo, lo tenemos que hablar tanto los hombres como las mujeres. Sí. Si un hombre se siente mal por algo que está haciendo o por algo que siente que ha denigrado tanto su espíritu como su carácter o se ha sentido ofendido, ¿sí? Pues tiene que decirlo. Así como las mujeres hoy, que me parece muy bien, están alzando su voz por muchas cosas y tanto el feminismo como muchas cosas. Creo que los hombres también hay, es hora que hagamos el ejercicio de hablar cosas que no nos hacen sentir tan cómodos y que de pronto nos han, por estereotipos sociales o lo que sea, nos han hecho sentir que no lo podemos hablar, ¿sí? Y de eso se trata este Club del Perico también. Le explicábamos hace un rato a que nuestro amigo Alfonso es esa catarsis. Hoy, para llegar al tema de este capítulo y por qué tenemos este gran invitado, queremos hablar sobre las creencias limitantes. ¿Usted ha tenido creencias limitantes o sabe de qué estoy hablando, Felipe? Ahí voy. A ver, mándese. Voy a leer la definición literal de qué es una carencia limitante o qué son las carencias limitantes. Creencias. Creencias limitantes. Ok. Perdón. Ya me iba a leer otra. Dice, las creencias limitantes son necesidades emocionales, afectivas o incluso materiales que no fueron satisfechas durante la infancia o adolescencia y que generan vacíos que el adulto trata de llenar inconscientemente. Aquí una vez tratamos un tema, Alfonso, que es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, no sé si conoces el término, se trata de aquella vocecita interna que de pronto puede llegar en algún momento de tu vida en el que estás tratando de hacer algo mejor por ti y que te dice que no puedes, ¿cierto? O que tal vez estás haciendo algo que no es para ti, que eres un impostor justamente y que ese no es tu normal, que eso no es para lo que estás hecho. Y las creencias limitantes, que ese día en ese capítulo lo tocamos por encima, tiene que ver mucho con esto, porque esas creencias también son esas voces, esos pensamientos que tenemos desde muy adentro allá, atornillados, que nos dicen que tal vez no estamos hechos para aquello. Tú eres un gran empresario,
¿Hace cuántos años eres empresario, por ejemplo? 13 años. 13 años. Hace 13 años empezaste a recorrer el camino, un camino duro de negocios. ¿Has tenido como tal creencias limitantes? ¿Tuviste que batallar con ellas en algún momento? Sí, la realidad es que es un tema que me gusta mucho, sobre todo porque lo vivo desde muy chico. Y tanto son creencias limitantes positivas y negativas. Y que suena un poco disruptivo esto, porque ¿cómo vas a tener una creencia limitante positiva, no? Y pues, sí, pero también te está limitando a las cosas que sí debes creer. Y yo desde muy pequeño creo que las he tenido de manera agradecida con mis padres, de una manera muy positiva, ¿no? Considero que estas creencias limitantes se imponen desde la sociedad, desde la familia, y hay unas que tú te autoprogramas, ¿no? Que agarras un poco de aquí, agarras un poco de acá y tú creas tu propia creencia limitante. Y eso va muy de la mano en qué tan querido eres, qué tanta autoestima tienes y qué tantos obstáculos te ha puesto la vida. Yo creo que como hay una frase que dicen que uno te cuenta cómo estuvo el baile, depende cómo bailó él, ¿no? O sea, si estuvo buena la fiesta porque yo bailé padre, pues estuvo muy buena, pero el que no tuvo pareja, pues ahí estuvo muy aburrida, ¿no? O el que no interactuó estuvo muy aburrida. Entonces, yo la realidad es que sí he experimentado con muchísimas y no las había detectado hasta que pasé por un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de decir, yo me metí esto en la cabeza. O, de ahí viene esta creencia. Y bueno, a medida de que pues, queramos a profundizar en nosotros mismos, que eso es un proceso doloroso a veces, o la mayoría de las veces el autoconocimiento y autoexploración, es que tú realmente puedes reprogramarte, porque algo que no nos dicen es que somos como computadoras en la cabeza, ¿no? Y que traemos un código, una programación, que se fue formando a lo largo de los años. Pero esta se puede reprogramar con su proceso, pero completa. Y ser totalmente otra persona, como lo hemos visto, ¿no? O sea, ustedes antes mencionaron que ya no toman alcohol. Y antes seguramente sí tomaban. Y eso es por una decisión que se reprogramaron, ¿no? Sí. Y esos cambios se pueden generar en todos los ámbitos de la vida. Yo ahí, de lo que acaba de mencionar Alfonso, me parece importante dos cosas. Lo primero, el tema de la reprogramación, de que somos el cerebro de nosotros es una máquina que se alimentó de toda la información, de lo que vimos, de lo que experimentamos, que hay muchas personas que piensan o entienden que no se puede cambiar, que esa programación que traemos es la que tenemos y de ahí no se puede salir. Pero, y no es cierto. Si uno hace un proceso de autoanalizarse, de introspección, de mirar hacia adentro, y pues obviamente se apoya de ciertas herramientas, se puede hacer. Pero también es muy importante otra cosa que Alfonso menciona al comienzo cuando comienza la intervención, y son los padres. Muchas creencias limitantes que tenemos como seres humanos o como personas vienen desde el apoyo de los padres. Los padres muchas veces quieren lo mejor para nosotros desde la perspectiva de ellos, y lo que hacen es bloquearnos, quitarnos, aislarnos, y ellos desde su punto de vista están pensando que de esta manera estamos haciendo bien, lo vamos a programar bien y va a ser todo lo que quiere, y probablemente lo que están haciendo es quitándole, o vulgarmente podemos decirlo, castrándolo. O sea, como que pum, lo encasillamos y ahí quedó, y bueno, ya la historia hacia el futuro pues es bien compleja. Hablando del tema de los padres, tú hablas que tus papás te inculcaron cosas buenas con respecto al ser emprendedor. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito, porque, a ver, perdón que haga una pequeña introducción con respecto a esta pregunta, y es porque la mayoría de las personas que quieren emprender están llenas de creencias limitantes justamente desde la infancia. ¿Qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante es ese tema familiar para poder yo sobrellevar lo que tiene que ver los retos de ser emprendedor? Ya.
Mira, ahí son varias preguntas mixtas. La primera que me mencionas es, pues, ¿qué tan importante tiene que ser como esta creencia, ¿no? Yo creo que lo más importante que te dicen es que debes de creer en ti mismo. Y a veces cuando tú estás muy joven, tú no crees en ti mismo, pero quien técnicamente debería de creer en ti debería de ser tu familia. Y en este caso tu familia directa, tus padres. Yo creo que si es un parteaguas entre el antes y el después o el posible resultado entre si tus padres confían en ti y te alentan o si las personas que más confianza tendrían que tener, que serían los que te trajeron al mundo, realmente no creen en ti, en tu proyecto, en tu futuro. Cuando tú tienes estas dos situaciones, la persona puede cambiar radicalmente su resultado de manera positiva o negativa. Te pongo un ejemplo muy fácil. Yo agradecido, porque eso sí yo no lo escojo, eso sí es de Dios. Nací en una familia trabajadora con nivel socioeconómico que al menos teníamos lo que necesitábamos. No me gustaría entrar que alto, medio, bajo. O sea, teníamos lo que necesitábamos y gracias a Dios y a mis padres yo tuve todo lo que necesito ahorita para ser quien soy, ¿no? Conocimiento, educación, comida, alimento, un techo, un lugar caliente. Entonces nunca tuve en mí esta hambre del no tengo dónde dormir, no sé si va a haber para comer. La realidad es que yo fui bendecido en que siempre había un plato para comer. Amén. Y de padres emprendedores los dos, empresarios que desde muy joven me enseñaron lo que cuesta el dinero. Te pongo este ejemplo. Tengo ejemplos de familiares cercanos donde pues prácticamente castraron, ¿no? A primos, amigos, los padres los castraron. Y sí, te doy el estudio, sí, te doy las oportunidades, pero nunca hubo un apoyo de, oye, hijo, ¿qué vas a hacer? ¿O cómo te vas a ganar el dinero? Oye, mira, esto es el trabajo. Sino, te doy lo que necesito mientras no me moleste, ¿no? Estudio, sí, te doy todas las oportunidades, pero no me interesa una atención más allá. No tengo un involucramiento. Y yo veo los resultados ahorita a tiempo, a los 30 de ambos, si los comparamos, y veo personas que todavía viven con sus papás. O tengo casos de familiares relativamente cercanos que, pues híjole, la prima se perdió en drogas, se perdió en otro país y tiene una relación muy tóxica. Y luego ya lo ves en introspección desde fuera y dices, pues es que ese es el resultado de la atención que le dieron los papás, ¿no? O sea, Sí. que mi tía no la peló, que mi tío no le importó la familia, que nunca iba a estos pequeños logros que impactan, como lo puede ser un evento de graduación, una competencia. Y yo en lo particular, desde muy pequeño tuve este apoyo, ¿no? Y un apoyo de mi mamá, sobre todo incondicional en quererme enseñar cuánto cuestan las cosas, ¿no? Y nunca se me va a olvidar, en México, cuando yo tenía 4 años, estaban las cajitas felices de McDonald's, ¿no? Y era una campaña de Snoopy. Vendían, pues, en tu cajita feliz te ganabas unos Snoopys. Y a mí me gustaron los Snoopys. Y entonces yo le empecé a decir, oye, ma, vamos al McDonald's. Y la segunda vez que le dije, mi mamá dijo, pues sí, pero págala tú. Yo tenía 4 años, yo recuerdo. Y yo, como que págala tú? O sea, no es te pido y me das. O sea, no es la lógica de es tu obligación. Y mi mamá tenía una estética de cabello para niños, para bebés. Y me dijo, mira, vamos a ir y te vamos a comprar una caja de chicles. Y la vas a vender a los niños, a quien tú quieras, en la estética. Y lo que tú ganes, con eso me vas a pagar los chicles. Y lo que te sobre se llama utilidad. Y con eso tú puedes decidir si reinviertes en más chicles para vender o si te compras lo que tú quieras comprarte. En este caso eran mi motivador principal, eran las cajitas felices. Entonces a los 4 años esa lección para mí es, pues ok, si así es el juego, pues vamos a jugarlo, ¿no? Creo que es como todo, me empecé a programar y a mí me pusieron una indicación en mi cerebro que es, tú compras algo, generas valor agregado en las personas, te van a dar algo que se llama dinero, tú tienes un costo y al final te queda una utilidad y con eso pues tú puedes comprar lo que tú quieras. Entonces lo empecé a asimilar y yo dije, pues esto me gusta porque entre más vendo, pues más me puedo comprar lo que a mí me gusta y en mi cabeza eran más Snoopys o más cajitas felices. Con 4 años. Con 4 años. Y no había una necesidad porque yo veo a tíos que le decían a mi mamá, es que ¿por qué lo pones a trabajar si él no tiene necesidad de andar vendiendo chicles?
Sí, pero no es por necesidad económica, es por necesidad de aprendizaje. Y los padres desde muy chico te pueden castrar eso por mismas creencias limitantes como el ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? Uy, no, si ven a mi hijo vendiendo chicles van a creer que el jodido soy yo como papá, que lo estoy explotando. Y te empiezas a meter un montón de ideas que realmente son de estas autoprogramaciones que hablaste tú en otro capítulo. Y que ya adultos, maduros, técnicamente tendrías que ser repelente a eso. Y no, eres cuando es más susceptible. Porque empieza el factor qué van a decir los demás. Y cuando eres niño no te importa qué van a decir los demás. No. A ti te dicen se juega así y tú juegas. No importa que los demás crean que estás haciendo el ridículo. Yo estaba vendiendo en la puerta chicles. Y no me importaba si creían que era pobre. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que como este dicho que se dice, la educación se mama. Y todo este tipo de factores vienen de casa. Y si tú tuvieras la contraparte de, no, es que el que se divierta porque tiene que trabajar, pues ya lo estás encaminando hacia un destino que ahorita no va a haber, ¿no? Sí. Yo, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, Alfonso, a esa edad de 4 años o durante ese periodo de niñez, ¿tú recuerdas, aparte de esa experiencia de los chicles, qué era lo que más te repetían tus papás? Sí, que el dinero cuesta. O sea, yo tengo muy grabado que ellos no tenían una obligación de darme nada más que lo que era alimento y educación. Y que no porque el dinero fuera de ellos es mío. Yo tengo muy grabado que lo que es de mis padres es de mis padres. Y desde chico me enseñaron a tú crea lo tuyo y aprovecha las oportunidades que te podemos dar hoy, que mañana no sabes si están. Pero no vivas con una ilusión de que si no estamos, lo que tengamos va a ser tuyo, porque no es nuestra obligación dejarte nada. O sea, no te dieron el pescado, te enseñaron a pescar. Exacto. En algún momento te mencionaron, cuando usted crezca y nosotros estemos viejos, ¿usted va a tener que ver por nosotros? Sí se mencionó como una responsabilidad moral, pero también ellos entendiendo que no me pueden obligar, ni que tendrían que depender de eso. O sea, ellos creo que parte de la misma educación que me dieron, el saber, si él es el único malagradecido, lo que tenemos nos tiene que generar a nosotros para no depender de un hijo. Aunque el resultado de eso es ser agradecido y ver por tus padres, ¿no? Es un poquito contrapuntante. ¿Por qué pregunto eso? Porque a nivel general y a nivel, bueno, lo hablo desde nivel Colombia, en muchas familias eso es lo que esa es la reciprocidad que se espera de un hijo al final del ciclo. Es decir, yo a usted le compré pañales, lo cargué, le di tetero, le di estudio, le di ropa, le di comida, le di. El costo de ese le di, usted lo debe trasladar al final, cuando ya estemos en un proceso nosotros ya de cierre. Entonces usted tiene que verlo, pero ya es como o sea, como que ya haga lo que haga, No, tenga o no tenga, usted legalmente toca, ¿no? tiene que responder por nosotros. Sí, claro, eso es un tema legal, pero yo pienso de la misma, o sea, me adhiero a lo que dijo Alfonso, y es un tema moral. O sea, uno no puede, pienso yo que uno no puede crecer como con esa obligación de tengo que hacer, porque al final tengo que devolver, porque eso es pues... O sea, me parece que es crecer ya uno con una carga. Con una carga que emocional. no puede sí, usted no puede, o sea, expandirse porque, no, porque es que llevo ahí acuérdese que cuando estemos viejos usted tiene que darlo en otros. Y muchos papás se relajan, entran en modo avión y como que se tiran al pierde ya al final. Porque ya quedaron soldados. Porque ahí tienen sus hijos. Y muchas familias son numerosas porque mientras más hijos, mejor vida al final van a tener. Sí. En cuanto a ese nivel cultural, no, tus papás no necesitan ahorita que tú les ayudes, me imagino. O sea, yo tengo una responsabilidad de ayudar a la casa de mi mamá, aunque no lo exijan ni lo necesite, ¿no? Es más un tema de responsabilidad. Okay. Y si hubo etapas donde mi papá a la fecha habla conmigo, o sea, y me dice, o sea, sí me retan y me impulsan, pero es por el aspecto de
él asegurarse de crearme este compromiso y responsabilidad. O sea, yo sí recibí de mi padre una constante pues, motivación, si le quieres llamar así, o recuerdo, de tú tienes que ver por tu mamá siempre, ¿no? Yo sí recibí esa parte. Sin embargo, no la sentí como una carga, sentí como que una obligación. es lo que me toca. Una misión. Y es lo mismo de mi programación, o sea, de mi programación viene desde chico, tú sí tienes que ver por tu mamá, y si yo no lo necesito, no ves por mí, pero siempre tienes que ver. O sea, siempre, eso es, en mi cabeza está, ¿no? Y a la fecha, o sea, yo aporto a la casa de ella, sin que viva ahí desde hace 6, 7 años, y no por la necesidad de que la tenga, sino porque es mi obligación. Yo lo que sí creo es este dicho que dicen que la carga hace andar al burro. Entonces, en medida que tienen más obligaciones, es cuando nace la creatividad, que al final se vuelve necesidad. Entonces, esta resiliencia que como seres humanos generamos entre más responsabilidades y en vez de llorar busco soluciones, es conforme empiezas a crecer tu cauce económico. ¿Por qué? Porque en el proceso, al final es una presión, velo como una tubería. Entonces somos como una tubería. Si mi tubería tiene la capacidad de recibir mucha presión, pues puedo desfogar todo el agua. Que vendría siendo, pues veo cómo le consigo otro trabajo, veo de manera más creativa cómo hacer más recursos con menos tiempo. Pero si soy frágil y me están mete y mete presión, porque es la presión de la familia, luego es la familia directa que es tu esposa, tus hijos, oye que tengo deuda. Si es demasiada la presión, ¿qué pasa? Truenas la tubería. Y es cuando ves suicidios, es cuando ves abandonos, o ves temas que pues es que ya no puedo y se me sale de lo control y trueno, ¿no? Y ahí es cuando pues es game over, ¿no? Se acabó. O sea, ya se acabó lo que tú pudieras hacer. Wow. Sí, tiene que ver mucho realmente esa presión en cuanto a lo que llegamos a hacer, y son cosas que justamente no hablamos mucho los hombres, no hablamos mucho los hombres. Con respecto al tema familiar y al tema de estas creencias limitantes, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de que obviamente el concepto familiar y la formación familiar depende tanto, pero también teniendo en cuenta que los papás te cuidan desde su cerebro primitivo, y es el cuidado, el alerta, enseñarte a que nada te vaya a hacer daño y de no arriesgar mucho a veces en muchas familias. Me causa curiosidad porque cuando hicimos el capítulo no de la procrastinación, sino el que estábamos hablando ahorita, El síndrome. del síndrome del impostor, llegábamos a la conclusión, Felipe y yo, que habíamos tenido una crianza parecida, pero es una crianza totalmente diferente a la que tú tienes, ¿cierto? A la que llegaste a tener, porque siempre recibiste ese impulso, siempre recibiste la manera. Yo puedo decir que por el lado de mi papá fue muy diferente, porque mi papá era muy limitado, ¿para qué va a hacer eso? Pero mi mamá sí era muy emprendedora y me mostraba que se podían hacer otras cosas, pero no me enseñaba, sino me daba ejemplo. Una parte de esas creencias limitantes que en mí pesaron, que veo que en ti fueron un detonante para crecer. ¿Cuál crees tú que es la creencia limitante más fuerte que tiene a la mayoría de los emprendedores hoy, tal vez, o a las personas que han intentado emprender, fracasando o rindiéndose rápidamente? Pues es una pregunta, no sé si hay una respuesta puntual. Yo creo que la creencia limitante más generalizada que hay es la de no puedo, ¿no? O sea, ese es no nomás en el emprender, o sea, en emprender, es en cualquier cosa que te propones. Porque empiezas con los esques, ¿no? Y el esques yo creo que es de las palabras que más repudio. Porque el esque viene desde la parte de aceptación ante ser mediocre. Y me lo pongas en el contexto que me lo pongas, son excusas. Y ese es que es la palmada que a veces tú necesitas para decir, no, sí está bien, no lo hagas, sé mediocre. Para abandonar. Exacto.
Y como es aceptado por la sociedad, entonces tú te sientes bien. Y es muy fácil de detectarlo. No, pues ¿qué pasa si no llego? ¿Y qué pasa si no pega el producto? ¿Qué pasa si no soy el más bueno? Si nadie me compra. ¿O qué dirán? Mejor no me arriesgo. No, pues entonces empiezas a meterte todas estas como larvas mentales que al final terminas quedándote peor de cómo estabas porque ya perdiste el tiempo, ¿no? Y ya te envenenaste. Entonces yo creo que la creencia limitante es el no puedo, el qué dirán y todos estos esques los que te limitan. Y la forma más fácil de contestártelas es ¿qué pasa si todo sale mal? Analiza, o sea, realmente te doy el ejemplo, tú dijiste lo del pelo. Tú cuando tenías el cabello, todavía tienes, pero tú decidiste cortártelo por acelerar un proceso de aceptación personal. Y eso viene de la autoestima. Entonces yo te lo digo, ok, yo soy alguien muy vanidoso, ¿no? Te estoy poniendo este ejemplo. Y tengo una cabellera enorme. No, pero ¿qué pasa si me rapo? Me voy a ver horrible. Y no me va a gustar, ya no le va a gustar a las mujeres. Ok, pon el ejemplo, porque ahorita tú te estás haciendo puras historias en tu cabeza. Y lo que es bien interesante del cuerpo, eso sí es meramente química. El ser humano tiene la capacidad de generar todas las emociones y todas los factores químicos que segregamos de una situación con solo pensarla. Si tú has tenido un trauma en tu vida y quieres hacerle daño a tu cuerpo, vuelve al trauma y vas a volver a sentir, lo haya sido 20 años, 5 años, un año, 10 minutos, la misma sensación que tuviste en ese momento porque se quedan grabadas en el chip del cerebro. Y cuando Wow. tú ya empiezas a pensar en las situaciones, el 99% de las veces todo lo que pensamos que va a pasar nunca pasa. Sin embargo, ya estresaste a tu cuerpo y perdiste el Ujú. tiempo del qué va a pasar. Viene ahorita situaciones actualmente en Estados Unidos. Oye, yo soy migrante, ¿no? Y que yo fuera persona que llegué indocumentada, como es el caso de muchos paisanos. Y entonces ya no voy a trabajar. No, es que ¿qué pasa si llega el ICE? Y a lo mejor el ICE ni llega. Tú ya dejaste, renunciaste a tu trabajo, no trajiste dinero a tu casa. ¿Por qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y son puras creaciones o conjeturas mentales que no siempre pasan y la mayoría de las veces no pasan. Entonces yo sí tengo esta filosofía de no te preocupes cómo cruzar el río hasta que llegues al río. Porque si no estás viviendo en puros supuestos en un futuro, Ujú. y así como la gente se queda estancada en el pasado, yo creo que más personas se quedan agonizando en un futuro incierto y no están viviendo en el presente. Facto. Pero ¿cómo romper esa voz, Uy, marica, Alfonso? perdón. ¿Cómo romper esa voz que realmente es la que nos frena, es la que frena a muchas personas? Yo he estado involucrado a veces en varios negocios de todos aquellos que a muchos nos han ofrecido, multiniveles, cosas que trabajan mucho la mente. Y realmente muchos de esos negocios, aunque tienen mala fama por, por el esquema que tienen, algunos son hasta buenos. Pero lo más difícil que he encontrado en eso, Alfonso, es luchar con el pensamiento de la gente. ¿Cómo romper esas berracas voces que le joden a uno cualquier proyecto, que le joden a uno cualquier idea? Es más, yo siempre me pregunto una cosa, ¿cuántas ideas buenas habrán muerto en el intento de una persona cobarde? Es ¿Cuántas? que, es que hay una, perdón Camilo, hay una frase que acaba con todo y es no crea en eso. No todo lo que brilla es oro. Mm. Y ahí, otra vez, ¡pum! Castrado. Sí, obviamente hay que tener los pies sobre la tierra en muchas cosas y hay muchas cosas que le plantean a uno el mundo que parecieran muy bonitas y que realmente uno se da cuenta que lo que verdaderamente genera a largo plazo o lo que lleva al éxito como tal es el esfuerzo, el trabajo duro y la buena estrategia, pero sobre todo la constancia. Pero cuando uno ve el brillar de la olla al otro lado como tan fácil, pues muchas veces trae como un enredo de por sí. Pero a lo que yo voy es cuántas ideas de verdad, cuánta gente no ha tenido buenos momentos lúcidos en los que se le ha podido prender el foco y decir, voy a hacer esto, voy a crear esta empresa, voy a crear este producto, voy a atreverme a esto. Y llegó alguien
que te implantó una idea y te la sembró ahí para decirte que no eres capaz. O volvió de esa familia, porque muchas veces es la misma gente que está a tu alrededor. La gente más cercana, los amigos, que te quieren ver bien, pero no te quieren ver mejor que él. Y te dicen eso para qué. Perdón, y ya doy la palabra a Alfonso, a ver si estamos como que de pronto en la misma sintonía. Yo pienso que ahí hay dos factores muy importantes. El primero es la confianza en uno, porque si uno cree en lo que uno hace, en lo que uno es y lo que uno sabe, pues es muy difícil que lo derrumben. Pero pues las voces alrededor hacen mella. Pero yo pienso que eso se complementa con el entorno en el que uno se mueve. Porque pues si ya uno tiene la seguridad, si uno sabe y uno cree en uno y sabe que lo que está haciendo lo estudió, lo analizó, tiene las métricas, tiene absolutamente todo. Y si está en un entorno bueno, está en un entorno que empuja, que hágale, Como el de hermano, Alfonso. dele. O sea, se unen las dos variables y usted va para arriba. Sale, boom. Exacto. Y no empieza Houston, Houston, tengo problemas. No, Ajá. usted va para arriba. Yo lo que creo es, mira, mencionas 2 puntos. Iba a empezar con otra idea, pero antes de que se me pase esta. El entorno es, no sé qué porcentaje le adjudicaría, pero más del 50%. ¿No? Ujú. Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Estamos aquí, no sé si se ve en cámara, pero tienes piso aquí, ¿no? Sí. Ok, imagínate que tienes las mejores semillas del mejor cultivo, el que tú quieras, da igual, y las avientas aquí en el piso. Y les vas a echar pues, un poco de abono y todos los días las vas a regar. ¿Cuándo crees que va a salir aquí el cultivo que quieres? Sí, no. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? No es Porque el- no está en no es tierra el- fértil. no es el terreno. Exacto. Y el entorno es la alusión que yo veo a la tierra en la que te rodeas. Estos dichos que no es coincidencia que lo digan todo el mundo. Dime los 5 mejores, que las personas que te rodean y eres el promedio de las 5 personas que te rodean. O dime con quién te juntas y te diré quién eres. Depende del país, le cambian el modo. Y no es que se lo copien entre países, es que realmente hay sabiduría en eso. O sea, si tú te estás juntando con personas que activamente están creciendo y que te están dando un refuerzo positivo, la tendencia es que vas a hacer eso. Ujú. O sea, había un dicho americano que te decía, si acércate a una barbería y tarde o temprano vas a tener un corte de pelo. O sea, estate rondando ahí, tarde o temprano te lo van a cortar. Entonces, creo que el entorno sí impacta mucho y este criterio de definir quién me hace un buen entorno a lo que yo quiero y quién no, es fundamental. Y a veces la decisión difícil es mis seres queridos, mis padres, mis hermanos, mis amigos, no me hacen un bien, los voy a dejar. Y yo he dejado grupos completos de amigos Ujú. que los estimaba, que en su momento yo creía que me hacían bien y que eran mis mejores amigos, porque decidí, no es lo que yo quiero, no me están alineando. Yo particularmente empecé muy joven a generar activamente o económicamente dinero Ujú. y vengo de una familia que para mí es funcional, si lo ves ante libros es disfuncional. Para mí es mi familia, ¿no? No la escogí. Y estoy muy agradecido con ella. Y el aspecto es que mi papá y mi mamá me tuvieron a mí. Y mi papá tiene otra familia, de las cuales yo tengo 4 medios hermanos. Mi medio hermano que sigue de mí, o sea, mi hermano, pues el más chico de ellos, el que sigue de mí, me lleva 16 años. Entonces, el más grande me lleva 27 años. Yo nazco de una familia con mi mamá, donde soy el más chico, de los primos era el más chico en ese momento, y siempre estaba con mi mamá. El siempre estar con mi mamá era, no me dejaban en casa solo, sí fue una familia protectora, pero que si iba a una reunión, yo iba a las reuniones. Entonces desde muy joven estuve expuesto siempre a tener que tener los modales, temas de conversación y una linda cara para poder convivir con personas mucho más grandes que yo. Eso es lo normal, tú dirías, ¿qué le puede afectar al niño en esto? Sí me afecta cuando empiezo cada vez a crecer más y yo encuentro mucho más atractivo relacionarme con personas mucho más grandes que yo que con los que son a mi par, de mi edad. Ajá.
¿Cuántos años tienes tú? Yo ahorita tengo 29. Ok. Estoy por cumplir 30, aunque las canas y la calvicie y lo que tú quieras y la apariencia parezca que tengo rozándola a los 40, ¿no? Pero la realidad es que desde el aspecto físico uno se programa. O sea, yo me veo y me visto aquí en Estados Unidos, cambio un poco mi vestimenta, pero en México, digo, siempre ando de traje o con camisa, con pantalón de vestir. O sea, si aspiras a algo mayor y te empiezas a comportar y empiezas a aplicar este dicho que dicen que para ser hay que parecer. Entonces desde joven me grabé eso, si quieres ser hay que parecer, si quieres ser hay que parecer. Okay. Y yo decía, no, yo no quiero verme como un chavito caguengue, ¿no? O sea, no quiero que me vean como el teenager. Okay. Yo quiero que me respeten, quiero aparentar otra edad cuando estaba más joven. Entonces siempre me empecé a vestir pues de mayor categoría en lo que mi criterio de categoría era, ¿no? Sí. Que eso es una propia creación. Y eso me ha formado. Y entonces cómo tú en tu entorno, mi entorno era siempre con personas mayores, a mí me transformó completamente. Cuando yo estaba en la prepa, yo me llevaba mejor con los maestros que con los alumnos. Y como ahí fue cuando ya hice mi empresa, que es la que actualmente seguimos teniendo una agencia, pues yo qué hacía, yo empezaba a rechazar a los de mi edad. Y hasta llegar a un punto donde yo era muy ojete con quien me llevaban. A mí me tenían en la categoría es que es muy sangrón. Y me gusta que me tengan en esa categoría hasta cierto punto. Porque yo creo que soy muy celoso en mi tiempo a quien se lo dedico. Y soy muy celoso con quien comparto, con quien me relaciono. Porque tengo muy claro este factor que te dije. Con quien te relacionas sí te afecta en quién eres. Sí. Y sí he sido muy interesado en el aspecto de qué voy a obtener, aunque también pienso en qué le voy a ofrecer, ¿no? Creo que es importante siempre cultivarnos y prepararnos para poder ofrecer y eventualmente van a llegar mejores personas que te van a también dar a ti. Pero también tiene sus lados negativos este entorno. En mi aspecto, si tú lo ves desde fuera, dices, no, pues le funcionó mucho este entorno porque se relacionó con personas más grandes, se hizo muy maduro, muy joven, responsable económicamente desde muy chavo. Sí, pero lo malo es llegaban chavos de mi edad y no les hablaba. Se querían acercar y me empecé a ser muy egocentrista. Wow. Y yo decía, no, pues tú que tienes 16 años como yo, sí, pero ¿cuánto facturas? ¿O qué vendes? Y si tu plática era que era la normal, o es la normal para alguien de esa edad. Ah, no, es que hoy fui de fiesta y me gasté tanto en la mesa. Y yo preguntaba, sí, ¿en qué trabajas? Y me decía, no, nada, mi papá me da la semana. En mi cabeza ya no te volví a hablar. Porque yo decía, es que este es un bueno para nada, hijo de papi. Él no me va a sumar a lo que yo busco. Y entonces empezaba a ir con personas más grandes, más grandes, más grandes. Hasta que llegó un punto donde dije, bueno, también tengo que entender que a lo mejor el que está fuera de las cajas soy yo. Y no ir con ellos, o sea, no ir con la corriente como un pez, sino solo aceptar y entender que también existe y está bien. Ok. ¿Pero también ibas de fiesta? Yo ¿O te capaste esa etapa o qué? No, la realidad es que sí capé gran parte de esa etapa. Yo dejé de tomar alcohol. Empecé muy joven. Ya mi primera congestión alcohólica fue a los 14 o 15 años. Tuve 3 en mi vida. Wow. Y con esas 3 tuve para decir, no, el alcohol no es para mí. Entonces, yo en el primero semestre de la prepa decidí no volver a tomar alcohol. Ok. Toda la prepa nunca tomé alcohol. Por consecuente, no era muy de ir de antro. Uh-huh. Era más de ir a networkings, ir a otro tipo de reuniones desde joven. Y me ha ayudado a construir lo que hemos hecho yo y mi equipo a la fecha. Luego volví a tomar, me reconcilié con el alcohol, pero ya nunca en exceso. Era como, porque me gusta o más social y demás. Y ahorita tengo ya otra etapa que volví a tomar donde ya no vuelvo a tomar alcohol, que esa es la actual, ¿no? Entonces ahorita no tomo alcohol y creencias limitantes como la que ya nos autoponemos ahorita es, es que si vas a una reunión de negocios y es una cena y tú no tomas alcohol, no va a haber negocio. No. O, ¿por qué va a desconfiar de mí porque no estoy tomando alcohol? O, no voy a poder ir a eventos de networking porque ahí dan alcohol. Pues son creencias que tú te pones o alguien sembró en ti. Y la realidad es que, no, yo no tomo alcohol. Si tú no estás de acuerdo en que yo no tomo alcohol, yo no puedo controlar eso. Yo puedo controlar asistir al evento donde pueda haber negocio. Uh-huh. Y no puedo controlar ni el qué van a decir, ni
cómo me van a ver, ni el qué va a suceder ahí. Lo que puedo controlar es que yo no quiero tomar alcohol y eso es lo que decido. Y entonces empiezas a tener autocontrol de ti mismo. Y lo demás, pues, cuando llegue a esa situación, te preocupas. ¿Y en tu casa cómo fue el ejemplo, por ejemplo, con el alcohol? El ejemplo en mi alcohol es, no toma mi papá, o sea, toma muy ligera vez. Porque nunca lo he visto borracho en mi vida. Entonces, también viene desde ese ejemplo, ¿no? Y sí tienes que encontrar tus roles a seguir. Para mí, mi padre es de los mejores roles a seguir aspiracionales. Por sus logros, por lo que yo considero que es de alto valor para mí. Y ese es un gran ejemplo, ¿no? La disciplina. Alfonso, ¿no consideras que, o bueno, esas etapas que esquipeaste por estar metido en un mundo diferente que te ayudó a potencializar, esas etapas que pasaste por encima, no te rondan, no piensas que de pronto más adelante te pueda llegar el momento como de, bueno, yo no lo he experimentado o no lo he hecho, Lo viví. Claro. lo puedes querer vivir, puedes querer materializar eso? Eso nace de una creencia que te impusieron, ¿no? Y voy a dar un ejemplo aquí en vivo, ¿no? Sí, O sea, ¿quién claro. te dice que la etapa de los 16 a los... Hay gente que hasta los 40, ¿no? Pero si la pones en estereotipo Total. de 10 años, ¿no? De los 15, 16 a los 25, es una etapa de fiesta, ¿no? O sea, ¿quién te dice que ese es el rol a seguir? ¿Y quién te dice que eso es lo cool? Que eso es lo que tiene que vivir un adolescente. Te lo dice la sociedad. Pero porque Te lo dice tu entorno. alguien creó este concepto. No es que si no lo haces está mal, ni que tienes que vivirlo a fuerza. Y yo lo entiendo desde el aspecto de que no, pues es que es la tendencia social. Sí. Y sigue esa espina. Tampoco te digo que soy la Madre Teresa de Calcuta que no sale y solo trabajo, ¿no? O que me la paso ayudando a la gente. La realidad es que no. Creo que hay un balance que se debe de tener. Pero sí noto que cuando eres consciente de aceptar que no porque todos lo hagan, tú lo tienes que hacer, te desprendes más fácil de las cosas. Y sí debe de haber un autocontrol, porque si no te pasa, conozco casos, ¿no? Te vuelves millonario, ya tienes 40, tienes todo lo que quieras con pasar la tarjeta y no viviste esa etapa, sí se vuelven locos las personas. Porque ahora ya tienes toda la gasolina que necesitas para estamparte. Y para cumplir esos Exacto, o sea, ya nada más es cuestión de que tú lo decidas si aparece. Y si tú no tienes un dominio propio, pues eso ya es un tema de autocontrol, ¿no? De falta de carácter. No tiene que ser una etapa como tal. No, y si está marcada y tú la decides, yo creo que es controlarla y moderarla, ¿no? O sea, yo te digo, yo me he puesto buenas fiestas, sí salgo, llevo a mi novia a cenar, voy de fiesta y eso, pero ahí en la misma fiesta yo decido, no tomo. Ya es este tema de trabajar tu autocontrol. No es que seas amargado y no es que estés recluido siempre en un lugar, sino que tú sepas controlar tu cuerpo. Y a veces eso es súper difícil porque convivimos con él, que creemos que mente y cuerpo es lo mismo y no tiene nada que ver. ¿Por qué nos es más fácil decir que cuando vamos manejando el coche sí lo podemos controlar, pero si también no ponemos atención se descontrola y chocamos? Pero que son dos identidades totalmente diferentes. O sea, una cosa es el coche y otra cosa eres tú como piloto. ¿Y por qué nuestro cuerpo nos cuesta tanto trabajo? Es lo mismo. Tu mente es tu piloto y tu cuerpo pues es solo un vehículo. Pero estamos tan en contacto con él 24 horas que creemos que somos lo mismo. Y al cuerpo lo echamos a perder con complacerlo demasiado. Y que a veces es el cuerpo el que nos lleva y no la Pues mente. yo creo que la mayoría de las personas que no son conscientes de esta independencia son controladas por los impulsos del cuerpo. Y es cuando ves temas de infidelidades, es cuando ves temas de que no cuidan su cuerpo, que no tienen una disciplina. ¿Por qué? Porque, ay, se me antojó. Pues no se te antojó a ti, al cerebro no se le antojan las cosas. Se le antojó a tu cuerpo. Y tú eres condescendiente con tu cuerpo y le das el antojo. Se me antojó una nieve hoy. Ok, ¿por qué quieres la nieve? Porque me falta azúcar. ¿Y el azúcar qué me va a hacer? ¿Me va a dar detonar o me va a segregar serotonina para sentirme feliz?
Entonces no necesitas la nieve, necesitas trabajar un tema de por qué estás triste. Porque la gente cuando se deprime se encierra, duerme y come nieve. Es el estereotipo, ¿no? Sí. Porque el dormir es proteger a mi cuerpo, ¿no? Y el comer azúcar me da felicidad. O dopamina. Exacto. Y entonces cuando yo estoy generando esta dopamina instantánea, pues también le estoy dando la madre al cuerpo porque estoy engordando, tendencias a ser diabético. Y tú podrías controlar y decir, no, eso no es lo que yo quiero. Está bien que tú lo quieras, cuerpo, pero no lo necesito. Y ahí es cuando ya empiezas a tener control de ti mismo. Ok. Desde todo este buen ejemplo y todo lo que hemos atacado en este momento, charla. en este capítulo, ¿cuál ha sido el proceso más difícil que has tenido hasta el momento? ¿Cuál es ese proceso que de pronto sí hizo ver que las cosas no eran tan fáciles? O que eran más duras de lo que tú pensabas. Ya, son distintos en mi vida, ¿no? Creo que han sido etapas que se han marcado. Las primeras era cuando empecé el negocio. Ajá. Cuando empecé el negocio ya formalmente a los 16 como compañía, me di cuenta que, sobre todo, por ejemplo, yo tenía una creencia que era que con el producto que yo vendía, yo tengo una agencia de publicidad en México y en Estados Unidos, de puro producto físico, ¿no? El que se le llama artículo promocional. En otros países que me he encontrado con eso aquí le llaman que el periquito, el regalito. Al final nosotros importamos o fabricamos producto con logo de nuestros clientes, ¿no? Y ellos lo regalan para sus clientes. Okay. Y yo decía, cuando yo abra esta empresa, todos los conocidos de mis familiares que son dueños de empresa me van a comprar. Híjole, con todos estos contactos que yo tengo por referencia de mis padres, de mis amigos, de los papás de mi amigo, voy a ser de los mejores y me van a comprar. ¿Nomás por qué? Porque soy hijo de fulano o amigo de sultano. Y eso fue de las primeras cosas que me marcaron en el negocio y en la vida, de decir, nunca asumas las cosas o des por hecho algo. Porque cuando me afronto la realidad, pues no. O sea, ¿por qué? Y situaciones así, ¿por qué te voy a comprar a ti que estás empezando y dejar a mi proveedor que me ha dado un buen servicio por 15 años? O sea, ¿por qué? ¿Por quedar bien con tu papá? ¿Por quedar bien contigo? No. Y entonces entendí, no tenemos que dar por hecho de que me van a dar, ni tenemos que esperar nada de nadie. Okay. Tenemos que ganarnos las cosas. Y entonces es cuando dije, no, me tienen que comprar no por eso, me tienen que comprar porque soy mejor que su proveedor en A, B, C y D. Y empiezas a generar valor agregado. Y entonces luego yo ya volvía y decía, no me compres ni siquiera, de hecho, no sé, yo creo que casi el 100%, o sea, el 95% de todas mis cuentas transnacionales han sido por esfuerzo de quiénes somos y cómo nos hemos hecho de valor agregado a ellos. Aunque a veces me ha tocado que el dueño lo conocía, pero cuando yo llego no me interesa que sepan que conozco al dueño. A mí cómprame por lo que soy, por lo que te agrego de valor a ti, no porque soy amigo de fulano. Y a eso es lo que me forjó al principio. Otra etapa que me marcó ya más grande fue cuando me salí de casa de mis padres. Y yo me salí de casa de mis padres por una decisión que yo tomé que ellos no aceptaron. Y entonces es este tema de, pues ahora sí ya te rascas tú solo, ¿no? O sea, paga tu departamento, paga tus alimentos, todos tus gastos. Y yo sentía que de un proceso como de 6 meses antes de tomar esta decisión. Y esta decisión yo al principio sacaba números y decía, híjole, es que es bien caro mantenerse. O sea, es algo muy caro. Y entonces yo siempre tenía una idea, una expectativa de, no, me voy a salir cuando tenga tal y tal y tal. Y si te fijas, vivía en el futuro. Sí. Cuando decidí salirme, a mí no me importaba más que dormir en un colchón. O sea, si yo cuando me salí, dormía en un colchón, en un cuarto que renté. Y me di cuenta que todo ese tiempo que yo me atormentaba con cuánto tendría que ganar, cuánto tendría que generar y cuánto me cuesto yo mismo mantener, no era cierto. Y entonces reduces tus expectativas a la situación porque tienes un motivador más grande, el que sea. Y entonces yo dije, no, pues ya vivir solo por la decisión en las condiciones que estoy ahorita no es tan caro. Y lo empiezas a solucionar. Esa fue la segunda.
Luego la tercera fue cuando abrimos acá las oficinas en Estados Unidos. Que esa es una, yo ya no la considero derrota, es un proceso que ya analicé. Es un aprendizaje, todo esto es un aprendizaje en la vida. Nosotros abrimos en Estados Unidos, en México somos de las top 10, top 20 empresas en nuestro giro. Por darte un ejemplo, en México llevamos las campañas de Sephora, la tienda de cosméticos, de empresas como Google, somos proveedores avalados por Google. Wow. Realmente son muchas marcas, como dando las que más se podrían conocer. Trabajé con Uber, trabajé con Jack Daniels, Tequila Herradura, Aperol Spritz. O sea, somos sus proveedores de cajón. Y abrimos en Estados Unidos porque estas compañías empezaron a decir, véndenos allá. Compramos a gringos, nos dan muy caro, véndenos, si ya nos vendes en México, véndenos allá. Así sembramos la idea. La cosechamos y hace 2 años abrimos. Y abrimos con una expectativa de ser lo mismo que éramos en México acá. ¿Y a qué nos afrontamos? Pues que no, que hay muchas pymes aquí que las podíamos atender. Y estos choques y también creencias limitantes, en México yo en lo que era mi propia perspectiva de mí, pues yo ya me sentía acá, ¿no? Y cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta de no conozco a nadie, no soy nadie, y a quién atiendo a empresas chicas. Y entonces yo me sentí que retrocedí 10, 12 años. Como volver Y a entonces empezar. yo me empecé a autotormentar. Y decía, o sea, yo te doy el ejemplo. Yo cuando empecé aquí, yo monté la oficina con mis manos. Porque decía, híjole, ¿cómo va a pagar 600, 700 dólares por algo que se hace en 2, 3 horas en montar? Pues déjalo hago. Y entonces yo solo me empezaba a achicar. Y empecé a prospectar. Y empecé a prospectar pymes. Y entonces yo luego empezaba a decir cuando llegaba a mi casa, híjole, estoy negociando con una empresa y la factura es de $1,000. Y estoy negociando, o sea, estoy dedicándole tiempo en este proceso, es que está muy caro. No, bueno, a ver, déjate, lo vendo más barato. ¿Por qué? Porque me interesa que me conozcan en Estados Unidos. Y luego me decía esta tormenta interna, me decía, oye, en México esa misma charla te genera 100, 200 mil dólares. La misma hora. Y no te regatean. ¿Por qué no inviertes esa hora en México? Y luego yo decía, no te hago caso. Y luego venía, es que en México estás trabajando con la directora de Google. Aquí estás trabajando con la dueña de un changarro. Y entonces yo no pude con eso, la realidad. Yo dije, no puedo hacerme para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces tuvimos que cambiar el modelo de negocio, me empecé a enfocar más en México. Tuvimos como por 6 meses aquí o 7 meses un gasto innecesario que era la oficina. Yo acá renté departamento por 2 años. Y entonces empiezas a decir, ¿qué tanto negocio me está dando? Y las decisiones que tomé hay algo que se me grabó mucho de una persona que estimo mucho que me dijo, vaca que no da leche al rastro. Vaca que no da leche al rastro, eso no se me olvida que me lo dijeron. Y no pasa nada. Cuando realmente entiendes esto que parece tan simple, no pasa nada, y lo aplicas en tu vida, logré procesar ¿qué pasa si entrego mi departamento? Pues no pasa nada. Oye, que ya tengo novia en Estados Unidos. Pues llego con ella. Rento un hotel. Ya no necesito el departamento. Entregué el departamento. Luego, ¿qué pasa si cierro la oficina? Pues no pasa nada. No estaba pasando nada, yo ni venía. Es más, a ti te la ofrecí, te la presté. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo ya la pagaba y yo decía que alguien la use. Yo la pagaba todos los meses. No me importaba. Yo quería sentir que se tiraba menos el dinero y que se veía aprendida. No pasa nada. Ok, pues la cierro. Ya me ahorro un gasto. Oye, ¿y qué pasa si digo que no me fue bien en Estados Unidos? Y entonces tu cabeza empieza a decir, híjole, van a decir que fui un fracasado. Híjole, que no la armé cuando yo decía que sí la iba a armar. No fui el número 1 allá. Te valga madres, no comes de lo que digan los demás. No pasa nada. ¿Lo puedes adaptar a que sea digital? Sí. ¿Te interesa dedicarle el tiempo? Vemos si es rentable. Pero si no, no pasa nada. Y cuando entiendes eso, empiezas a operar de una manera tan libre
y se los pongo en cualquier aspecto. Vente. Tenemos invitado sorpresa. Bien. Él ha sido protagonista de varios episodios. Porque la realidad es que entiendes que todos estos estrés que nos sometemos, nosotros somos quien lo imponemos. ¿Qué pasa si me quedo sin pelo? No pasa nada. No pasa nada. No, y te lo digo porque a mí me está pasando, estoy por ese proceso. Y yo antes tenía el pelo largo. Si yo te enseño mis fotos de a los 16, 17, yo tenía el pelo chino y largo. Y yo decía, no, hombre, yo siempre el pelaje. Ok, sí, pues vive tu momento. Vive hoy. O sea, vive por día y vas a vivir súper más ligero y más a gusto. Yo me monto en esa reflexión. Sobre todo en la del pelo. En la del pelo, obviamente. Porque durante muchos años de mi vida le tenía miedo a esto. A llegar al punto en que tenía que tomar una decisión si me dejaba unos pocos o si definitivamente se iba todo. Y luché, peleé, me dejé por aquí, me dejé por allá, que pase para acá, que la pestaña, que de aquí para allá. Y un día dije, voy a dejar de desgastarme con eso. Voy a sentirme libre. Sí. Y estoy sintiendo la libertad de me paro, me baño, me arreglo y no me peino. No pasa nada. La crema para peinar quedó ahí. Yo tengo una pregunta con respecto a todo esto que hemos hablado ahorita y es... Y todas las creencias limitantes que hemos tratado durante este capítulo ya para cerrar. Y es que... Páralo. Es impresionante, o sea, eso sí es algo que apenas yo estoy viviendo. Y el vivir ligero, el vivir sin el qué dirán y el entender de realmente no pasa nada. Es súper fuerte y yo me tardé en entenderlo y hasta que dije, tienes razón y cerré la de acá. O sea, eso es algo que sí vivo, o sea, no es nomás para el podcast. El de decir... No, creo que no. El de decir, todo lo que pasa, pasa porque nos lo proponemos. Pero si no pasa, también no pasa nada. A mí me costó mucho aceptar lo del pelo. O sea, eso es desde como desde mis 23 años. Vengo lidiando con eso. En Colombia le metí dermatólogo, inyecciones, cremas, champús, pastillas, dinero. Iba cada vez a un dermatólogo más y más. Porque un día una novia que yo tuve vivía en un 10º piso le dijo y pelón. yo salí. Marica, ¿En serio? me envió una foto. Me acuerdo que en esa época estaba el BlackBerry. Cuando me llega, ¡ping!, la foto y me dice, mira cómo te veo desde arriba. Y usted se vio pelón. Así como mi pobre angelito. Marica, y empecé, todo lo que trabajaba era dermatólogo. Y siempre era, yo no me voy a calvear, yo no me voy a rapar, el pelo es lo mío. Y a hoy ya no es lo la mío. tuve que aceptar. Pero también hay una parte... bueno, si quieres seguir... No, démosle, eso lo editamos y o lo sea, metemos. también hay una parte que es... También que trabajarle, o sea... El no pasa nada, yo creo que lo podemos entender como entrar en una zona de confort eterna de, lo que me pase, me pasó. Y no hago nada al respecto. Y creo que eso es el borde entre de que sí estás bien y te puedas ir a la fregada. Claro. O sea, yo creo que sí es importante establecer tiempos y metas. Y si pones el ejemplo del cabello, ok, me estoy quedando calvo, ¿puedo hacer algo? O sea, ¿hay algo en mis manos? Sí, ok, entonces trabajo si lo que quiero es no quedarme calvo. Porque sí debes de trabajar. Entonces lo que hiciste tú creo que está bien. Pero si tú ya llegas a una etapa donde dices, a ver, ya es más el esfuerzo que el beneficio, entonces ya decido que ya no, entonces decide tajantemente y al rastro, porque ya no está dando leche esa vaca. Es lo mismo, tengo una relación, pues no te va a dar la relación por añadidura. Y no es de que, no me quiso y no pasa nada. Ok, ¿quieres la relación? Sí, pues inviértela la relación, trabájala. Y decide hasta cuándo la trabajas para que te dé el fruto. Y si te da el fruto que tú estás esperando, pues sigue trabajándola para que te siga dando fruto. Pero si de plano ya no, Al rastro. al rastro y la matas. Oiga, Exacto, hoy de este podcast me quedo con eso.
Sí. Lo que no sirva, al rastro. Sí. No, ¿verdad? Leche que, ¿qué? Vaca que Vaca que no da leche al rastro. Y justamente hablando de las creencias limitantes y con la pregunta que iba para allá con el tema de que una de las creencias limitantes más importantes o más sonadas es la del miedo al fracaso. La que te dicen, ¿para qué vas a hacer eso si vas a fracasar o puedes fracasar? Y ese miedo que hablaba yo del cerebro primitivo y de por qué tenemos ese miedo a que el fracaso es algo malo sobre todo para nosotros los hombres. ¿Sí? Se nos permite mucho menos fracasar o se nos causa menos estigma el tema de fracasar. Teniendo en cuenta todas estas creencias limitantes, tú que vas en un camino firme y fuerte en el emprendimiento como empresario, ¿cuáles crees que podrían ser esas creencias limitantes o cuáles podrían ser las habilidades que podrían derribar esas creencias limitantes? Y teniendo en cuenta esas habilidades como segunda pregunta, como empresario, ¿cuáles crees que son esas habilidades que debe tener una persona para salir de las creencias limitantes y que de pronto a ti te faltan o quieres seguir aprendiéndolas? Ya. Mira, la forma de combatir las creencias limitantes es con afirmaciones positivas. Y aunque pudiera parecer algo así muy de cliché y del yo puedo y si tú puedes, yo puedo, a mí no me le encanta esa frase de una gran conferencista que se llama Margarita Pasos, donde es si yo puedo, yo le hablé puedes. yo le hablé de eso porque suena muy de multinivel. Ajá. O sea, no me gusta cuando lo generalizan y es como este concepto de venderte algo. Porque de ahí nace, ¿no? Porque luego te venden una conferencia y te venden el coaching. Sin embargo, tiene muy cierto. O sea, hay una frase que dice, si tú crees que no puedes, estás en lo correcto. Y si crees que puedes, estás en lo correcto. También estás en lo correcto, sí. Entonces, estas afirmaciones positivas, la realidad es que tienen gran poder. Porque esas te las programas tú y lo puedes hacer durante todo el día. Y entonces empiezas a hacer para parecer, pero con tu mente, y empiezas a decirte, es que sí puedo, es que sí soy capaz, es que sí tengo el talento, es que sí puedo aprender, y es que sí lo puedo lograr. Pero eso solo es el principio, es como cuando tú tienes un cerillo. A lo mejor eso es lo que tiene el pitillo este. Para prenderlo necesitas la antorcha que les llaman el ignite, ¿no? Para prenderlo. El prenderlo y mantener la llama viva, eso es ejecución. Tú no puedes vivir nada más de motivación. La motivación es el arranque. Pero necesitas la ejecución y mantenerlo, es una constancia. Disciplina. Exacto. O sea, todo termina en disciplina. Vale mejor alguien disciplinado que alguien creativo. Alguien disciplinado garantiza comida en su casa. Alguien creativo no. Y tú decías, es que hay miles de ideas. Las ideas valen para pura madre. Lo que importa es ejecutarlas. Una idea, por más que sea de 5 millones, no vale nada. Lo que vale es la ejecución de la idea. Por eso cuando le dicen, es que me robó la idea, pues no, más bien la ejecutó. Tu idea no vale nada. O sea, las ideas se nos ocurren. Si tú me platicas algo y tú no lo ejecutas, y yo dije, ok, me gusta lo que él me platicó, yo lo voy a ejecutar. 10 años después nos vemos y, no, es que yo hubiera inventado el iPhone. No importa lo que tú hubieras inventado, tú no ejecutaste nada y tuviste el mismo tiempo y la misma oportunidad. Incluso mayor porque de ti salió la idea. ¿No? Entonces, Facto. esta parte de prográmate, o sea, se llama PLN, Programación Neurolingüística. Tú autoprograma tu mente y con las afirmaciones. Todos los días, pum, se puede, se puede, se puede. Y luego ejecútalas, una a la vez. No hagas mucho, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiero? ¿Bajar de peso? No es el mañana, es hoy. Ok, hoy dejo de comer esto. Hoy hago ejercicio. Es que, oye, es que es muy poquito ejercicio. Hoy hago 10 minutos, antes no hacía nada. Mañana hago 20. O sea, no pensar en el gran resultado, sino empezar en el resultado diario. Micrometas es, para alguien que no es disciplinado, es la mejor medicina para crear la disciplina. Micro logros, micro todo. Porque te van a generar esta satisfacción. ¿Ubicas que dicen que las personas exitosas se empiezan tendiendo su cama? Sí, a mí me choca tender mi cama. Yo pago para que la tiendan. Odio tender mi cama. Te lo prometo. Es algo que casi nunca hago. Wow. Más que cuando estoy en casa ajena. Y eso es por educación, no porque me guste. Pero ese es un medio mito. Porque
no necesitas tender tu cama para ser millonario. Pero este concepto de las personas exitosas tienden su cama nace de un poco más de los micrologros y micrometas. Y la generación de hábitos. Exacto. Viene más del de, si yo empiezo la mañana desde que arranco ya completando algo, esto me da una inercia para completar mayores cosas. De ahí nace. Entonces te dicen, tiende tu cama porque desde que te levantas, tú ya te dijiste, ya logré algo. Y esto me va a dar el siguiente paso, el siguiente empujo para lograr a lo mejor mandar ese correo. Y luego ese correo me va a dar para tener esta cita. Y luego cerrar este negocio. No es que sea indispensable, pero sí es una forma muy fácil de alimentar tu propio ser. Entonces, yo me quedaría con eso. O sea, prográmense de manera positiva todos los días, todas las mañanas. Es funcional y efectivo. O sea, tu subconsciente sí lo recibe y luego lo ejecuta. Y pongan micrometas para que ustedes puedan alimentarse y ver resultados de manera más rápida. Excelente. Alfonso, gracias, hermano. Sé que este rato que sacaste para este podcast es muy valioso para ti, que podrías estar haciendo negocios. Pero de verdad que lo valoramos mucho. Gracias por este espacio. Creo que los puntos de vista siempre mejor lo ampliemos desde otra banda, nosotros hemos tratado de tener una visión desde lo que a nosotros nos ha pasado y no es fácil encontrar un punto de vista como el tuyo en el que se ha visto una formación diferente y una manera de coger al toro por los cuernos de otra manera. Así que, pues hermano, gracias de verdad y no sé por aceptarnos la invitación. Si se queda algo por ahí por fuera, alguna recomendación más para la gente que hoy puede estar de pronto invadido esas creencias limitantes o algo. Pues mira, la recomendación que incluso es la que más ha impactado en mi vida, al menos en lo que va del año, es esa. O sea, idea que no da, pareja que no da, situación que quieras poner en este contexto que no da, al rastro, ¿no? O sea, tienes que seguir y vivir para adelante. Así se va a llamar este capítulo. Vaca que no da leche, al rastro. va para el rastro. Bueno, y yo desde mi nuevo rol sí. Voy a dar la reflexión de cierre. A ver. Aquí la tengo. Muchos hombres andamos por la vida tratando de llenar con éxito, mujeres, poder o fiesta lo que nunca se llenó en casa. Pero lo que nos falta no se compra ni se compensa. Se reconoce, se abraza y se trabaja. Oh, quieto, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Desde mi nuevo rol en el podcast. Sí. Gracias por estar con este Club del Perico. Dejen comentarios, síganos allí, el Club del Perico Podcast en TikTok, en Instagram, en YouTube. Avanzado mucho porque episodio tras episodio, temporada 1 estuvo, no nos comentaban mucho. Ahora ya pero en esta gente temporada 2 estamos desatados. Lo importante es dejar el hate, ¿no? O sea, sí. Si nos mentan la madre no pasa nada. Los vamos a bloquear y ignorar. Porque vaca que no da leche. Que no da leche. Al rastro. Va para el rastro. Me quedo con eso, me lo llevo, lo abrazo y vámonos. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.